preparado, pues a lo mejor era buena idea contarlo aquí en la clínica, contarlo en esta casa a la que dedicaron mucho tiempo y en la que trabajan muchas personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de conocerles o de estar cerca de ellos. La segunda razón es porque hoy es 17 de diciembre y el 17 de diciembre aquellas que estaban más cerca, a mi padre, Nina, Asun, Loli, Isabel, Juan en su momento, pues siempre organizaban una pequeña merienda, una pequeña fiesta después de la consulta y por supuesto también el doctor Cisneros. Y la tercera es porque el año pasado él vino aquí el 17 de diciembre ya con un estado de salud frágil, con un dolor importante, no se podía mover, venía en una silla de ruedas y me dijo que se iba a quedar a partir de aquí en la clínica a vivir, porque él ya quería continuar viendo a los pacientes, pero su estado de salud no le iba a permitir venir cada día. Y al día siguiente vino a vivirse aquí, pensando que iba a ser temporalmente, pero fueron pues el último mes de su vida. Y por eso hoy estamos aquí, por eso el Padre Juan le hemos pedido que nos dé una misa y yo creo que pues si podemos hacer, pues lo haremos cada año. La charla la he titulado Juan José López Ibor, 1906-1991, el año en que murió mi abuelo, mi padre, 1941-2015. La charla tiene una parte importante y es hablar de aquello que pensaban que era la psiquiatría. La psiquiatría como disciplina está sufriendo una profunda crisis, decía el profesor López Ibor, el que era mi padre, como especialidad. Quizá como especialidad médica, pero también porque como especialidad científica, porque la investigación no aportaba los datos necesarios y que deberíamos volver a algo que ellos trabajaron, investigaron mucho, que era la psicopatología. Y eso lo dijo en el año 2013. La historia, ¿dónde comienza? Comienza aquí, en mis abuelos. Mi abuelo Juan José y mi abuela Socorro, dos cuadros que están, pues donde hemos estado en la misa. Y esta es la familia López Ibor. La única foto en la que están con los 12 hijos, Juan José psiquiatra, José Miguel psiquiatra, Francisco psiquiatra, Javier que falleció también psiquiatra, Alfonso abogado, María José neuropsicóloga, Marta licenciada en filosofía y letras, Blanca oncóloga, Luis neuroradiólogo, Alicia bióloga, Carlos es un especialista en nuevas tecnologías, páginas web y es un empresario, y Sofía, músico. Una larga familia. Juan José López Ibor, sin guión, mi abuelo y mi padre tuvieron unas vidas bastante paralelas. Los dos fueron académicos de número de la Real Academia de Medicina, mi padre además de la Real Academia de Doctores catedráticos de psiquiatría. Los dos fueron presidentes de la Asociación Mundial de Psiquiatría y de todas las sociedades científicas que había en España y de otras también, doctores honoris causa por un montón de universidades, mi abuelo más que mi padre es de 3. Mi abuelo fundó la revista Actas de Psiquiatría, la funda en el año 1940. Este año ha sido el 75 aniversario, primero la llamó Revista Actas de Psiquiatría, luego añadió la palabra neurología porque las dos disciplinas iban unidas y en el año 44, cuando fue desterrado a Barbastro, tuvo que ponerle el nombre de Actas Luso-Españolas de Psiquiatría porque era la única posibilidad de que él pudiera seguir dirigiendo esa revista si la convertía en una revista internacional. Mi padre desde el año 70 y pocos era el editor y ha seguido esta revista manteniéndose. Es un trabajo que yo sigo con la ayuda de un montón de las personas que están aquí, los editores, el consejo editorial, tratando de mantener, y este año realmente ha sido un año importante para la revista. El objetivo de mi padre era llegar a un factor de impacto que es 1 y hemos conseguido en el año 2015 1,2. Si él lo hubiera visto, pues hubiera
he estado encantado porque ya después de 75 años pues la viabilidad de la revista es importante. Mi padre funda en el año 96 la Fundación Juan José López Ibor, coincidiendo con el centenario de nacimiento de mi abuelo. Hizo esta fundación, entre otras cosas, para organizar un congreso centenario. Mi abuelo publicó 27 libros, casi 300 artículos, numerosas conferencias, probablemente más de 600, y dirigió un montón de tesis doctorales. Mi padre publicó 58 libros, 239 capítulos, 418 artículos científicos y dio más de 1.500 conferencias en congresos nacionales e internacionales, sin contar los prólogos de libros, las charlas, los debates, las clases que hizo a lo largo de su vida. Ambos dos trabajaron sin parar. En el año 96 fundó mi abuelo la Clínica López Ibor, donde estamos ahora. La foto no se ve demasiado bien, pero no había casi nada. En la calle donde estábamos no había más edificios, y en el año 2015 pues la clínica sigue estando aquí gracias al esfuerzo pues de muchos, y entre otros de su gerente. Pues estamos acreditados, tenemos el reconocimiento de una vida excelente, y esto es importante. Ha sido pues la clínica la casa de todos durante mucho tiempo, y esperemos que siga siéndolo muchos años. Cuando yo pensaba qué es de lo que iba a hablar, de aquello que aportaron a la psiquiatría, es muchísimo. Y va a tener dos partes. Solo voy a hablar de una de sus aportaciones para llevarles un poco a través del pensamiento de los dos a donde yo quería llegar. Y les voy a hablar de la angustia, del concepto que ellos hablaban. El padre Juan sabía que yo iba a hablar de la angustia, él también ha hablado de la angustia en su homilía. ¿Y la angustia por qué? Porque yo creo que eran dos personas profundamente angustiadas, y estaban angustiadas como seres humanos. El ser humano, por su propia naturaleza, está obligado a preguntarse, a saber, a descubrir el sentido de todo. Y eso es lo que hicieron las dos personas, padre y mi abuelo, a lo largo de su vida. Estaban angustiados como personas, y estaban angustiados él y mi padre quizá por la psiquiatría en sus últimos años, porque no sabía bien qué deriva iba a tomar. También escogí la angustia porque él escogió la angustia como el lema en el Congreso Centenario que organizó para su padre en el año 96. Mi abuelo definía la angustia como un gran tema de la filosofía y de la literatura contemporánea. Decía que la existencia humana cursa entre el nacimiento y la muerte, y esos son sus límites naturales. La existencia del ser humano es un haz luminoso recortado sobre la nada. Este estar envuelto en la nada constituye la experiencia fundamental del ser humano. Y eso es lo que es angustia. La angustia es un sentimiento vital, es un sentimiento que se altera, como la tristeza en el melancólico. Es un sentimiento que nos hace presentir la nada, y si tal experiencia es posible es porque la vitalidad está enferma, porque el alma siempre está encarnada en el cuerpo. La angustia y ansiedad son vivencias muy radicales del ser humano. Son los sentimientos de temor y amenaza ante aquello que es desconocido. Sus huellas en el lenguaje llegan hasta el momento en que los homínidos empiezan a dominar su respiración como primer paso para adquirir el lenguaje, esa sensación de controlar la respiración. Y entonces empieza la lucha por nuestro destino. El núcleo fundamental de las neurosis es la angustia. Y eso es lo que trabajó sobre todo mi abuelo. En latín, angustia, ¿qué quiere decir? Estrechez, situación crítica, estrecho, angosto. Anxious es triste, angor es dolor. En griego es parecido, estrangular, oprimir con fuerza. ¿Y por qué les cuento esto? Porque durante unos años, en el año 2008, y lo publicamos en el 2010, mi padre y yo trabajamos para ver de dónde venía la palabra angustia y ansiedad. Y publicamos un artículo en el Journal Affective Disorders
y era sobre la etimología de la palabra angustia y ansiedad. Angustia es afrontar el mundo sin saber, y es posiblemente la primera palabra que dice el ser humano, y eso era lo que nosotros tratamos de convencer a los editores, y nos costó un poco, lo mandamos a varias de las revistas y al final el profesor Aquiscal consideró que podía ser publicado. Y la respuesta de esa primera palabra es el conocimiento, lo que hablaba el padre Juan, el logos, palabra y pensamiento. De hecho, el pensamiento y el lenguaje tienen la misma palabra o la misma raíz etimológica en griego, que es logos. En ese trabajo revisamos todos estos diccionarios para ver cómo definían angustia y ansiedad, y nos fuimos a diccionarios de lenguas muy antiguas. Yang es posiblemente la primera palabra que aprende a decir el niño, aj, y de ahí es donde podría venir la palabra dolor, angustia y ansiedad. Y eso es lo que buscábamos. Es el sonido de la vida, su ausencia supone que la vida se ha retirado del semejante hasta entonces. Angustia y ansiedad, aunque es la primera palabra que podía decir el ser humano, son palabras de muy corta tradición en psiquiatría. La psiquiatría no es una especialidad muy antigua, pero sí que la enfermedad mental lo es. Pero no son palabras como nosotros podíamos pensar, que aparecen en libros clásicos. Son palabras que no han aparecido o que no se han utilizado mucho. En el año 27 pues solo había 200 referencias en las publicaciones. En octubre del 2008, que es cuando terminamos nosotros el trabajo, si uno ponía en PubMed la palabra anxiety, había 100.000 referencias. Ahora hace media hora le he dicho a Nina que por favor los buscase y son 150.000 referencias, y de la palabra angustia son 180.000, me parece que ha dicho. Son palabras muy ambiguas. Freud utiliza la palabra angst para decir angustia, pero se tradujo mal, se tradujo por anxiety y desapareció la palabra angustia de la psicopatología. Pero hoy en día es algo que es importante porque una gran parte de nuestra actividad clínica se dedica a estudiar los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad, cómo los clasifican en los manuales que los psiquiatras utilizaban. Lo ha dicho el padre Juan, ha nombrado la escuela de Viena. Mi abuelo se formó en Alemania y estudió la angustia como el radical básico de la condición humana a partir de las contribuciones de San Agustín, de Kierkegaard, de San Juan de la Cruz y sobre todo de la filosofía existencial, fenomenología. Y describió algo importante, la angustia. Escribió un libro que se llamaba La angustia vital. Es un libro que publicó en el año 50, que describió básicamente en la época en la que él estuvo desterrado en Barbastro. En esa época estuvo 2 o 3 años, había nacido mi padre y mi tío Jomi, Kiko yo creo que no había llegado a nacer, y este libro dio lugar luego a unos trabajos o un concepto nuevo de la psiquiatría, y eran las neurosis, pero sobre todo describió la timopatía ansiosa, un término que ya no se utiliza. Él pensaba, mi abuelo, que debía haber una base biológica, alguna alteración en el cerebro en los trastornos neuróticos, aunque no sabía bien. En nuestros manuales ya se sabe. 40 años después pues ya hemos visto que hay algunas alteraciones, y de hecho la psicofarmacología nos ayuda a tratarlas, y describió la timopatía ansiosa, que ya no se utiliza ese término. Y la describió como un tipo de neurosis que se caracterizaba por la presencia de una ansiedad, de una gran angustia vital. La angustia, que es ese sentimiento ante la nada, y no es solo un sentimiento de amenaza, se altera también la vivencia del tiempo, el futuro se hace presente y además se somatiza. Es una angustia ligada al cuerpo, el paciente normalmente la refiere cerca del pecho,
y se dice que se tiene miedo, pero se está angustiado. Él ya ha dicho que pensaba que había alguna alteración biológica en estos trastornos, pero no sabía o no había. ¿Qué ha sucedido de aquello, de esos trastornos de ansiedad o de la timopatía ansiosa que decía el profesor López Ibor? Si ahora los que nos dedicamos a la psiquiatría tuviésemos que decir dónde están las timopatías ansiosas, y aquí hay varios de mis amigos psiquiatras, pues algunos lo sabrían y otros no lo voy a preguntar, pero probablemente son los trastornos de pánico, las crisis de pánico. Y esto viene un poco de la historia que les voy a contar de este señor. Es un trabajo que estudió mucho, pues también el que fue mi padre. Pankejeff era un paciente, era un señor ruso, muy rico, que había tenido varias enfermedades mentales. Freud lo llamó como historia de una neurosis infantil, López Ibor al niño Sergio, el hombre de los lobos, un espejismo del psicoanálisis, y sobre la historia de Pankejeff se han hecho muchos trabajos. A él se le llama el hombre de los lobos porque cuando le preguntaban o le pidieron que pintase un árbol, algo que utilizan las psicólogas para ver pues, la ansiedad, la angustia, los traumas, él pintó en las ramas unos lobos. Tenía una familia en la que había mucha enfermedad mental, había antecedentes de psicosis maníaco-depresivas y de patologías psiquiátricas en padres, hermanos y en abuelos. Pero ¿cuál es lo importante del caso de Pankejeff? Es que a los 5 años le diagnosticaron de una neurosis infantil. Tenía ansiedad cuando le llevaban al colegio, llegaba a casa, le dolía el estómago, no quería ir a clase. A los 20 o 25 años tenía aquello que diagnosticamos como neurastenia. No le apetecía, tenía apatía, tendría que quedarse en casa. En esa época le psicoanalizó Freud, el psicoanálisis tuvo que ser interrumpido por la Guerra Mundial, volvió Freud a psicoanalizarle. Y a los 30 o 40 años, entre los 35 y los 40 años, fue diagnosticado de dismorfofobia, un trastorno en el que él tenía pues, una sensación de que algún aspecto de su cara no era normal y estaba muy preocupado por eso. Volvió a ser psicoanalizado, esta vez por Brunswick, y a los 50 años tuvo una depresión. Y también se psicoanalizó. Cuando cumplió años, porque murió tarde, tuvo somatizaciones. Ya no tenía síntomas depresivos, de tristeza, de apatía, incapacidad de disfrutar de las cosas, sino que tenía más molestias, más dolores. O le dolía la pierna, o le dolía la espalda, y eran somatizaciones. ¿Dónde les quiero llevar? No es posible que alguien tenga la mala suerte de tener 5 enfermedades mentales a lo largo de su vida. Posiblemente era una, diagnosticada en distintos momentos de la vida. Y esto es algo que pasó. Y que yo creo que era algo que le preocupaba a López Ibor, a mi padre. ¿Qué estamos haciendo los psiquiatras? Vemos a los pacientes en un momento determinado, pero no vemos la historia vital. Es una enfermedad, son varias, ¿qué papel juega? Su personalidad. Y esto es algo que hizo, que a él le preocupaba. Y el profesor Rubio, que está aquí, hizo la tesis sobre esto en el año 88. Yo no me la voy a contar rápidamente, pero lo que hizo el doctor Gabriel Rubio fue revisar las historias clínicas de los pacientes que mi abuelo había diagnosticado de timopatía ansiosa. 30 años después localizó esas historias, llamó a los pacientes y vio qué había pasado. Hizo unas llamadas y consiguió pues, recuperar una muestra de 125 más de 179 pacientes y vio qué habían sido de esos diagnósticos de timopatía ansiosa. Fue un trabajo importante y pasó un poco lo mismo que había pasado con Pankejeff, que estas personas habían recibido diagnósticos de trastorno de ansiedad, agorafobia, trastornos de pánico, trastornos afectivos. La timopatía ansiosa había pasado a ser, sobre todo, trastornos de pánico. ¿Y qué es lo que pasa?
pues lo que vemos en la clínica cotidiana, hay un patrón evolutivo bastante frecuente: la ansiedad entre los 20 y los 30 años, la depresión 40 o 50 años y las somatizaciones a partir de entonces. Nada nuevo, decía Juan José, que era mi padre, porque eso ya lo habían intentado varios, pero lo descubrieron los manuales que nosotros utilizamos en psiquiatría. Este eran los espectros del humor, los trastornos de ansiedad. Cuando hablamos de angustia vital, los psiquiatras hablaríamos de las neurosis, la tristeza vital serían las depresiones. Cuando hay alteraciones más de sentimientos sensoriales, más somatizaciones, depresiones enmascaradas, que fue el título de la tesis de mi padre, o las enfermedades psicosomáticas. Y pueden presentarse sucesivamente en un enfermo. ¿Qué pasó de todo esto? ¿Hacia dónde va o qué es la psiquiatría? ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde están estos trastornos? ¿Dónde aparecería la timopatía ansiosa? Pues eso es lo que le preocupaba a López Ribot, a mi padre, porque la psiquiatría a lo largo de estos años se desmembró. Y hablamos de las psiquiatrías, porque los psiquiatras somos todos muy diferentes. Hay psiquiatras generales, de adultos, psiquiatría geriátrica, psiquiatría legal, de enlace, psicosomática, neuropsiquiatría pública, privada, salud mental, de todo. Incluso somos la única especialidad que nosotros mismos nos hemos creado una antiespecialidad, la antipsiquiatría, fundada por un psiquiatra, Thomas Sachs, que murió el año pasado o hace 2 años, y que decía que la enfermedad mental era un mito inventado por los psiquiatras. También se ha desmembrado en la Asociación Mundial de Psiquiatría. Cuando mi abuelo fue presidente no había secciones, cuando mi padre fue había bastantes secciones, y ahora hay todavía muchas más secciones que ni se hablan entre ellas. Y las revistas en las que publicamos los psiquiatras, pues cada vez son más, todas estas. Quiere decir que ni nos ponemos de acuerdo ni quizás sabemos dónde estamos. Son miles. Y las sociedades, pues en España tenemos la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, de Neuropsiquiatría, de Psiquiatría Legal. En Madrid tenemos 2 asociaciones o 2 sociedades científicas de la Comunidad de Madrid y de Madrid, es decir, un poco de lío. Y esto es lo que le preocupaba al profesor López Ribot, porque ya lo decía Kraepelin en los años 20, el método que estamos aplicando para conocer o avanzar en el conocimiento, pues a lo mejor no está llegando o no está dando los resultados esperados. Y Hyman lo volvía a decir en el año 2002, quizá los psiquiatras no estamos encontrando esas bases y nos falta algo para saber qué es lo que les sucede a nuestros enfermos. Y todo tiene que ver con que nosotros tendemos a utilizar estas clasificaciones, la CIE-10 y el DSM-5. La CIE-10, mi padre pasó mucho de su vida tratando de clasificar las enfermedades mentales. Y él fue uno de los impulsores con Norman Sartorius de esa clasificación, pero luego fue muy crítico con ellas. Las ventajas es que son fiables, que nos permiten un lenguaje común, que alguien que sea diagnosticado de esquizofrenia aquí lo sea en Estados Unidos o en Nigeria, y los inconvenientes es que la validez científica no lo es, porque no explica qué son las enfermedades. ¿Y qué es lo que pasa? Que los psiquiatras pues todavía no hablamos de enfermedades, somos la única especialidad que hablamos de trastornos, y nosotros no tenemos un concepto claro de síntomas y sí de criterios diagnósticos. Estas clasificaciones no nos sirven, los errores diagnósticos son frecuentes, y lo que hacemos cuando nos piden las administraciones que tratemos de clasificar o de poner el diagnóstico según estos manuales, pues ponemos no especificado porque no lo tenemos claro. Porque no hay marcadores neurobiológicos, a pesar de que ya pensaban hace 50 años que había alguna alteración en el cerebro, no las hemos conseguido encontrar. Y eso ha provocado pues una cierta decepción. Cuando salió el último manual, los propios psiquiatras pues, publicaron en el New York Times críticas hacia este manual. Y esto era lo que a él le preocupaba. Antes de que saliese el manual americano, 3 meses antes,
publicamos en la revista Actas de Psiquiatría 3 artículos de hacia dónde iba la psiquiatría en el siglo XXI. La investigación en psiquiatría entre Sísifus y Peter era el título del primer artículo, entre la filosofía del absurdo, que es el mito de Sísifus, o la resistencia al mundo adulto, que es la historia de Peter Pan. Y estas son las publicaciones. ¿Y de dónde es? ¿Cuál es el problema? Pues que el concepto no está muy claro. ¿Quién está enfermo? Esta mañana hemos tenido la oportunidad, algunos, de estar en una tesis doctoral y hablaban de la normalidad, quién es enfermo, quién está sano. ¿Y por qué? Porque la psiquiatría ha pasado por 3 etapas. Hemos tratado de investigar el cerebro desde una etapa más localizacionista, qué áreas están alteradas, qué zonas para ver qué enfermedad es, una etapa más farmacológica o de circuitos. La enfermedad mental es una enfermedad cerebral, ya lo decía Esquirol en el año 38, pero el cerebro es muy complejo, y ahora ya le iré más rápido, muy complejo. Y este modelo frenológico lo que trataba es de ver, estudiar las funciones psicológicas y los síntomas. Trataba de ver si había áreas que pudieran ser responsables. Y se describieron un montón de áreas, pues desde la capacidad de amar, la capacidad de ser atento, y trataban de estudiarlo. La frenología, pues la gente iba a los frenólogos hace años y tocaban las cabezas, y según el tamaño de la cabeza y donde tuviese un bulto, ¿no? Pues podía ser uno un buen político, o un buen hijo, o una buena madre, porque el cerebro tiene tareas. Las tareas, si uno lo simplifica, pues tareas cognitivas se alteran en enfermedades como el Alzheimer, las tareas del contenido, del pensamiento, de las psicosis, las emocionales en la depresión o las motoras en los trastornos de pánico. Y eso también se pensó en la farmacología. Han tratado de darnos fármacos para la serotonina, o que incidiesen en algunos de los neurotransmisores o en la dopamina, porque estaba relacionado con la atención, el placer o la motivación, pero no es así. Hemos visto que estos neurotransmisores, en castellano eso sí tiene gracia, pues están relacionados con más funciones, no con los trastornos del ánimo, pero la serotonina se relaciona con la serenidad, el silencio, la sabiduría, el sabor, el sexo, el sueño y la sonrisa. Aquellos que tienen pues tristeza, problemas de sueño, trastornos de la sexualidad, trastornos del comportamiento alimentario, trastornos de la atención o de la memoria o ansiedad, tienen algún déficit serotoninérgico. De esas áreas pasamos a los circuitos, que describieron, entre otros, el primero Jacob, pero ha habido muchos, y son circuitos funcionales que no me voy a detener en ellos, que se han descrito pues, para el trastorno obsesivo, para la esquizofrenia, tratando de ver que no eran áreas alteradas. Pero no es hacia ahí, hacia donde iba la psiquiatría en el siglo XXI y lo que planteaba el profesor López Ibor en sus últimos trabajos, sino que la investigación debía volver a la psicopatología y que nos habíamos equivocado en cómo se planteaba. No eran áreas, no eran circuitos, sino lo que había que conseguir era ver qué fallaba en un paciente cuando se le presentaba una tarea. Este es un trabajo que hicimos con el profesor Ortiz en el año 2008. Lo que hacíamos era tratar de ver qué les pasaba a aquellos pacientes que tenían ideas delirantes. El criterio de inclusión era que el paciente estuviese muy delirante. Y les hacíamos una prueba muy sofisticada, que es la magnetoencefalografía, y le poníamos caras, y lo único que pretendíamos es que el paciente viese las caras, y tratábamos de ver qué áreas del cerebro se activaban. En las personas que padecen esquizofrenia se les activaban muchas más áreas, no solo las áreas visuales, sino también áreas, identificaban bien las caras, veían bien, pero se les activaban áreas más el gyrus fusiforme, que identificaban que era una cara, pero también se les activaban otras áreas. Se atribuía un significado delirante a esa cara, se le trataba de dar un nombre y se le asociaba a otros recuerdos. Es decir, cuando alguien padece una enfermedad delirante,
pues trata ante una imagen neutra en la que no tiene que hacer nada de darle un sentido. ¿Quién es y por qué me está sucediendo esto? Porque el cerebro lo que hace es eso, edifica un mundo de coordenadas espaciotemporales en el que desplazarse. Y esto es lo último que le interesaba a Juan José López Ibor, al profesor López Ibor, ver que no eran áreas y que no eran circuitos, y que la investigación iba más a lo que mi abuelo planteaba, que era la psicopatología, porque el cerebro no funciona así. En el año 2005, dos personas, Olaf Sporns y Patrick Hartman, que no trabajaban juntos, uno hizo una tesis doctoral y el otro llevaba un proyecto de investigación en Estados Unidos, pues descubrieron lo mismo, que el cerebro funcionaba no por áreas, sino por conexiones. Y eran redes. Había 12 nodos que son los más importantes, que son corteza parietal, frontal, el hipocampo y el putamen, y de ahí aparecían siempre como circuitos. Unos son más genéticos y otros serían menos genéticos. Y que la medicina era así, estaba toda relacionada, que al final son áreas, y es verdad que nuestras enfermedades se relacionan, el que tiene un trastorno de obesidad pues también tiene más problemas de diabetes mellitus o de problemas cardiovasculares. Y esto es, en definitiva, falta un concepto de enfermedad mental de una naturaleza científica que sea útil para la práctica psiquiátrica, para la gestión, para resolver problemas legales o para promover un bienestar individual. ¿Qué se necesita? Una nueva psicopatología que sea capaz de investigar esas funciones básicas, con trabajos como los que hemos hecho, los que hemos visto esta mañana, que sea adaptativa, que tenga unas alteraciones neurobiológicas, unas bases neurobiológicas claras, cuyas desviaciones puedan ser consideradas como síntomas, como criterios diagnósticos, y que además aquellos que nos dedicamos a la práctica clínica podamos explorarlas y podamos estudiarlos a lo largo del proceso de enfermedad y de la evolución de la enfermedad. Que sirva para medir los cambios inducidos por el tratamiento y que se correlacione con el grado de discapacidad, y que nos sirva para resolver todos esos problemas forenses. Sin olvidar al final que el médico nunca debe olvidar que lo que está enfermo es el hombre, y es lo que decía mi abuelo en la agonía del psicoanálisis en el año 51. Él también estaba preocupado por la psiquiatría y decía que a mayor confusión, mayor necesidad de luz, a mayor máscara, más necesidad de sinceridad, a mayor cobardía y renuncia a la no tarea de pensar, más necesidad y esfuerzo para realizarlo, a mayores abusos de la psiquiatría y de los psiquiatras, mayor necesidad de circunscribir limpiamente los usos. Esto lo hice en las actas luso-españolas de psiquiatría en el año 70, en un artículo que publica que se llama Usos y abusos de la psiquiatría. Y en ese artículo decía: hoy existe la tendencia a incluir en el reino de lo anormal lo que es el mal, desde la enfermedad a la desgracia, el crimen, la infidelidad, infelicidad o incluso la muerte. No seamos los psiquiatras demasiado orgullosos y caigamos en la trampa de pensar en nuestra omnipotencia. Él lo decía en los años 70. En el año 96, cuando fue nombrado mi padre presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, se hizo una declaración, la Declaración de Madrid, que sigue siendo vigente. Y está basada un poco en eso, en que los psiquiatras no debemos ser muy omnipotentes, y lo que dice es el código ético por el que seguimos rigiéndonos, que la psiquiatría es una disciplina médica que debe tender a procurar el mejor tratamiento para los enfermos mentales y tratar no solo de curarles, sino de rehabilitar sus funciones. Decía Sir Martin Roth, padrino de una de mis tías, que la psiquiatría es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Y mi padre decía que la neurociencia es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Creó la Fundación López Ibor con el objetivo de combatir el estigma de la enfermedad mental, devolver la dignidad a los enfermos mentales
y sobre eso ha trabajado mucho. Cuando él era presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, creó el programa La esquizofrenia abre las puertas para combatir el estigma. Decía el cardenal Fiorenzo Angelini: no entraré en el próximo milenio como príncipe de la Iglesia si ésta no cambia su actitud hacia los enfermos mentales, porque hasta en ellos habían sido un poco discriminados. Su último discurso, el lenguaje de la medicina y su mutua integración con otros lenguajes, un paradigma de consecuencias sociopolíticas. Lo dictó el día 10 de diciembre en la Real Academia de Doctores y fue contestado por Pedro Rocamora, que está aquí hoy con nosotros. Y en este discurso él decía al final que Rokitansky había hecho alrededor de 70.000 autopsias en su vida y nunca había encontrado el alma bajo su bisturí. Y que cuando murió Nijinsky, Nijinsky padecía una esquizofrenia, pero era un gran bailarín, le hicieron una autopsia de sus pies para ver dónde estaba el secreto del baile de Nijinsky, y no estaba en sus pies, estaba en su propia persona. Decía algo parecido a lo que decía mi abuelo en los años 70, y así terminaba su discurso. La ciencia tiene sus límites y no se puede ser un buen servidor de la misma sin un alto grado de humildad. La ciencia debe descifrar enigmas, pero bueno es reconocer que también hay un ámbito para el misterio, insondable, en el que cobijarnos para ser mejores científicos. De no aceptarlo así, corremos el riesgo de desterrar como científicos a un Dios para elegirnos a nosotros mismos como dioses, señores de la historia, por no decir tiranos de la misma. En la mitología griega decía el que era mi abuelo, Némesis, la diosa vengadora del hombre, castigaba a los que, víctimas de su orgullo, de su ibris, se creían dioses. El psiquiatra no necesita ibris, sino sofrosine, es decir, clarividencia, prudencia y una mente razonable, decía mi abuelo. Algo que el doctor Cuyó dijo de mi padre cuando murió: hombre de ciencia, conciencia y coherencia. Doctor Cuyó escribió eso en enero del 2015. El profesor Cuyó, el profesor Ortiz y el profesor Llorca están conmigo el día 3 de diciembre en una tesis doctoral. Hoy también hemos estado en otra tesis doctoral en el mismo sitio, en la Casa de Valencia, donde solía ir mi padre, y el profesor Llorca, que no nos ha podido acompañar, pero sí me ha preguntado qué iba a decir, le he dicho, pues te voy a citar en una frase que él decía de mi padre: si pudiese escoger dónde vivir, lo haría en tu memoria.